Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 16, versículo número 8. San Juan capítulo 16, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar de nuevo para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y la presencia y dirección de su Santo Espíritu. Gracias por estos días que hemos pasado juntos. Gracias por la presencia hermosa de los ángeles y la dirección de su Espíritu y su presencia en cada persona presente. Gracias, Padre Santo, por cada uno de estos jóvenes y jovencitas, también por los adultos que fielmente han estado en cada una de las reuniones. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de la internet o a través de la radio en cualquier lugar del mundo. Pedimos una bendición para cada uno, Señor. Y ahora, querido Dios, rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que no recibamos palabra de un hombre, Señor, sino su palabra, y que ella nos cambie y nos transforme a la semejanza de Jesús. Háblenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hoy debemos finalizar esta miniserie titulada Recibiréis poder. Cuando Jesús se iba de la tierra al cielo, hizo una promesa. San Juan capítulo 14, 15 y 16, Jesús se deleitó en hablar de la promesa del Espíritu Santo. Pero es bueno saber, donde nos quedamos ayer, cómo y qué hace el Espíritu cuando se adueña de una persona, cuando llega a la vida de una persona. ¿Cómo produce esa transformación? Y luego, ¿por qué el Espíritu Santo produce esa transformación? ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo al transformar los corazones y las vidas? ¿Qué es en realidad lo que está pasando? Recuerden que el problema del pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. El problema del pecado no es local, es universal. El problema del pecado llamó la atención ante todo el universo porque acusaron a Dios y convirtieron ángeles en demonios. La tierra se convirtió entonces en el escenario del drama milenario, el escenario del conflicto entre el bien y el mal. Y entre ambas fuerzas están los seres humanos. La idea de que los seres humanos están en medio de estas dos potencias y que los seres humanos no solamente han cometido y han caído en pecado, sino que son pecaminosos. Pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza está completamente dañada. Nuestra naturaleza no sirve para nada, solo para echarla a la basura. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. Y decíamos ayer que el Espíritu Santo produce ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo produce la transformación. El Espíritu Santo produce el arrepentimiento. El Espíritu Santo hace posible que recibamos otra simiente que no es la que nuestros padres nos dieron. Si no recibiéramos esa nueva simiente, entonces estaríamos completamente derrotados. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Esto se va a poner bien caliente, así que por favor sintonicémonos porque esto es bien caliente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. El Espíritu Santo nos da una nueva simiente. Toda esta obra la hace el Espíritu de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Dice el versículo 23. Siendo, ¿qué cosa? Renacidos. No de simiente corruptible. Cuando nacimos de nuestros padres, ¿de qué simiente nacimos? Corruptible. Dice el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, que fuimos concebidos en pecado y formados en pecado. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? En San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice que estamos dañados adentro, que lo que está dañado es nuestro corazón. Tenemos una naturaleza completamente acabada.
Siendo que estamos dañados completamente, necesitamos una nueva simiente. Y ahora dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. Nacimos en la carne por nuestros padres, renacemos en el Espíritu por obra del Espíritu Santo. Pregunto, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí. San Juan capítulo número 3, veamos esa dicotomía, cómo la dice Jesús, cómo la presenta Jesús. Vamos rapidito, queridos, porque hay mucho que decir, poco tiempo para hacerlo. San Juan capítulo 3, dice el versículo número 6, dice el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Naciste de tus padres, carne es. Ahora necesita nacer del Espíritu, necesita nacer de nuevo, necesita la experiencia del arrepentimiento, la experiencia de la transformación. A través de la palabra de Dios, nacemos en el Espíritu, a través de la palabra de Dios, recibimos una simiente incorruptible, simiente que viene de lo alto, simiente que viene de Dios. Cuando nacemos de esa nueva simiente, entonces podemos tomar la decisión de alimentar la nueva simiente. Alimentar esa simiente que viene de lo alto. Primera de Juan capítulo 3, mire el perfil de esta nueva simiente. Primera de Juan capítulo número 3, mire qué cosa linda. Dice el versículo 9, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de Dios. ¿Y qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente que viene de nuestros padres. ¿Cuántas simientes tenemos entonces? 2. La de arriba que no puede pecar y la de abajo que no puede dejar de pecar. Entonces usted decide cuál de las dos alimenta. O alimenta la de arriba o alimenta la de abajo. El trabajo de Satanás es que usted no sepa que le dieron una de arriba. El trabajo de Satanás es que usted no sepa alimentar la de arriba. El trabajo de Satanás es evitar que usted accese a la fuente de alimentación de la de arriba. Yo le pregunto, si la de arriba nace de la palabra de Dios, ¿dónde se alimenta la de arriba? En la palabra de Dios. Sea honesto, ¿cuál es el libro que usted menos lee en la vida? La palabra de Dios. Sea sincero. ¿Sí o no? Si usted dedicara a la Biblia el tiempo que dedica a la televisión, ya estuvieran haciéndole sus alitas ahí detrás. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces nuestra simiente espiritual se va muriendo y tenemos que fingir una espiritualidad que no tenemos. Entonces se frustra el plan de Dios y se frustra el proyecto del Espíritu Santo, de lo que vamos a hablar. Pastor, ¿por qué ese afán del cielo de que me transformen? ¿Por qué ese afán del cielo del arrepentimiento? ¿Por qué ese afán del cielo del nuevo nacimiento? ¿Por qué el cielo está tan empeñado en que yo sea una nueva persona? Mi negro, porque estamos en una escena de juicio. ¿Una escena de qué? De juicio. Repito, esto es serio. Esto es serio. Y otra vez le digo, esto es serio. Primera pregunta, ¿cómo hace el Espíritu para transformarme? ¿Y cómo es el proceso que desarrolla? ¿Recuerdan que les dejé una tarea ayer? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la tarea? Dios no juega loterías. Ay, mamacita linda. ¿Qué es lo que hace? No juega lotería. La mayoría de los cristianos les gusta la lotería. Esperen, yo voy a explicar cómo. La mayoría de los cristianos están adivinando a ver si sucede o no sucede, si encaja o no encaja. Si Dios fuera un Dios de lotería, yo no fuera cristiano. A ver si su Biblia tiene estos versículos. Efesios capítulo 1. Vamos rapidito. Efesios capítulo número 1. Dios no juega lotería. Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el versículo 19. ¿Cómo dice? Pablo dice, versículo 17, ¿para qué? ¿Para qué define un propósito? ¿Qué es lo que él viene diciendo?
el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 16, Pablo hace una oración. ¿Qué cosa hace Pablo? Una oración. Y notarán cuando estudiamos el capítulo 3 que hace otra oración. O sea, él primero ora para entonces pedir lo que va a pedir. Después de su oración larga de 16 versículos, entonces ahora dice el propósito de su oración. Ponga cuidado. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí comienza, ¿qué él le está pidiendo? Os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría, ¿y qué más? Y de revelación, ¿en qué cosa? En el conocimiento de él. Pablo está orando para que Dios le dé a los efesios un espíritu de sabiduría y de conocimiento en la revelación de Dios. Que puedan conocer más a la persona de Dios, que puedan entender mejor a la persona de Dios, que puedan saber más acerca de la persona de Dios. No acerca de Dios, sino la persona de Dios. No es lo mismo hablar acerca de alguien que hablar de alguien. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová, no dice creyó en Jehová. Abraham habló con Jehová, Jehová llamó a Abraham, Jehová y Abraham hablaron, se sentaron. ¿Comió o no comió en la casa de Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿A ustedes, qué le pasa a ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Le lavó Abraham los pies a Jehová? Sí. Cosa linda, mamacita. Imagínense, Abraham sin saber quién está lavando los pies, compadre. Y después que comen y todas las cosas, le dice el Señor a los ángeles, vayan delante y van a destruir Sodoma y Gomorra. Y se queda atrás. Génesis 18 en adelante, él habla en su casa. Y se queda detrás, papá Dios. Y entonces le dice, oye, pero ¿cómo no le digo yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¿Sabe Abraham? La maldad de los de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y lo vamos a destruir. ¿Cómo? ¿Qué? Ya Abraham sabía con quién estaba hablando. Oiga, ¿no le gustaría que el Señor venga y lo visitara a su casa? Espérense, ustedes se andan vendiendo algún problema. La gente dice que no, que ya Dios no se relaciona con nadie. Y perdonen, yo digo que eso es un atrevimiento y un abuso decirle a Dios que ya no se relaciona con sus hijos. ¿Venía Dios y se relacionaba con sus hijos? ¿Vino y comió en la casa de Abraham? ¿O es un cuentecito de la Biblia? Y ahora dicen que es un cuentecito. ¿Le dijo Dios a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra? ¿Intercedió a Abraham por Sodoma y Gomorra? Me gusta que Abraham le dice, pero tú no puedes hacer eso. Cosa linda. ¿Cómo el juez de todo el universo va a destruir al bueno con el malo, al justo con el injusto? Ten cuidado, no haga eso, porque ¿qué van a pensar de ti? Qué cosa linda, mamacita linda. ¿Es un sueño que está teniendo Abraham? No, la gente no come en sueño, y si come ni se acuerda el otro día. Dios comió en la casa. ¿Se relacionó Abraham con Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Hacía Abraham un altar donde quiera que llegaba? Sí. ¿Venía Dios y hablaba con Abraham? ¿Eran amigos? Abraham creyó a Jehová, a la persona de Jehová. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere tener una relación estrecha contigo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué dice ahora? Alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestra mente, de vuestro entendimiento. Y dice más, número 2, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, estoy orándole a Dios para que Dios le dé un conocimiento de su persona y le diga a ustedes cuáles son los planes que Él tiene con ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes? Y que Dios le revele a ustedes, le explique a ustedes, le detalle a ustedes cuáles son las cosas que Él espera de ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Cero lotería. ¿Está Dios ocupado y quiere Dios que usted tenga un matrimonio feliz? ¿Sí o no? Pues ¿sabes cuál es la mujer con la que te debería casar? ¿Y cuál es el hombre con el que te debería casar? Ahora tu problema es enfocar la parte espiritual.
en el Espíritu, dice el Señor Jesús que a Dios se le adora ¿cómo? En espíritu y en verdad. Aprendemos la verdad, pero no sabemos nada del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces estamos chuecos. Necesitamos las dos cosas. Por eso es necesario saber la obra del Espíritu, cómo funciona, cómo trabaja el Espíritu, cómo el Espíritu nos transforma, cuál es el proceso que el Espíritu usa. Es lindo como Pablo lo explica después de hacer otra oración. Capítulo 3. Vamos al tema, vamos rapidito. En el capítulo 3, Pablo habla del misterio. El misterio no es más que la revelación del Evangelio, el Evangelio de salvación a todos los seres humanos. En el versículo 10, Pablo habla de que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y las potestades de los lugares celestiales. La iglesia tiene una misión y es dar a conocer nada más y nada menos que el misterio de Dios, la multiforme sabiduría de Dios a todo el universo. ¿Cómo? Por la experiencia. ¿Cómo? Por la revelación del poder de Dios en tu vida. ¿Cómo? A través de tu vida, no son tus palabras. Por eso debemos estar claros que hay una escena de juicio. Es de vida o muerte la experiencia que estamos teniendo en el plano espiritual. No solo los hombres nos están mirando, pero también los ángeles. No solo los hombres y los ángeles, pero también todo el universo. El pecado es un problema que afectó el universo entero, ¿o no? Y la tierra es el escenario de ese drama. Página 11, libro deseado de toda la gente. La tierra es el libro de texto del universo. Y usted y yo somos los actores y las actrices. Usted no puede ser ajeno a esa realidad. Todo el universo te está mirando para conocer el carácter de Dios. Todos esperan que los redimidos en Cristo reflejen el carácter de Cristo. Y todos esperan que estén llenos del Espíritu Santo. Y todos esperan que los siervos fieles de Dios, cambiados y transformados por el Espíritu, reflejen la imagen de aquel que los redimió, proyecten la santidad de aquel que los rescató. Y entonces su testimonio condene a un mundo de pecado y de maldad. Por eso es tan crucial lo que tenemos que estudiar. No hay disculpas ni excusas. Papá no disculpa a mamá, ni mamá a papá, ni papá y mamá a los hijos. Cada uno es responsabilidad de cada cual. Es un asunto personal. ¿Cómo nos transforma el Espíritu? Versículo 14. Aquí dice Pablo otra vez que ora otra vez. Efesios 3:14. Por esta causa, ¿qué dice él? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ven otra vez la frase ¿para qué? ¿Para qué define el propósito? ¿Para qué estoy orando? Para este propósito. Miren otra vez la frase ¿para qué? En el versículo 17. ¿Está o no está? ¿Para qué? ¿Está o no está? Miren la misma frase otra vez en el versículo 19 en la segunda parte. ¿Para qué? Pablo dice, estoy orando para estos tres propósitos. ¿Están listos para que lo estudiemos? Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, hace un trabajo tan profundo y Pablo ahora lo detalla. Afecta lo físico, afecta lo mental, afecta lo emocional, involucra lo espiritual. Y ahora Pablo dice, miren lo que hace el Espíritu Santo. Número 1, versículo número 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Fortalecido con qué? Con poder. Hay dos palabras que él utiliza allí, krataio y dinamis, para que reciban potencia, para que reciban dinamismo. Ustedes van a ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Qué cosa es el hombre interior? Hombre interior, ser interior, es la misma cosa. El hombre interior representa el sumum, todo el ser del ser humano. Involucra, número 1, la parte intelectual e involucra la parte espiritual. En la parte intelectual tiene que ver con la mente, la voluntad y la conciencia. Es el Espíritu Santo que ilumina nuestra mente. Es el Espíritu Santo que fortalece nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo que habilita nuestra conciencia.
Así que Pablo está orando para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra mente y la aclare y la habilite y la prepare, fortalezca nuestra voluntad y deje clara nuestra conciencia. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso es que entendemos cuando el Espíritu nos revela la verdad. Y en la parte espiritual es el Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo? Dándonos una nueva simiente, una simiente espiritual que viene de lo alto. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cuando usted dice, recibiréis poder, cuando usted dice, recibirán el Espíritu de Dios, están diciendo, te van a dar una mente nueva, la mente de Cristo. Van a fortalecer tu voluntad, no seguirás arrastrándote como un gusano. Van a aclarar tu conciencia, te dará en paz con los hombres y los seres humanos. Va a ser fortalecido espiritualmente. Recibiréis poder significa, te convertirás en la inspiración para otros. Otros querrán ser como tú. Otros se inspirarán en tu vida. Otros verán en ti lo que ellos quisieran ser. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Número 1, Pablo sigue diciendo, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la palabra corazones, cardía, es mente. Para que habite Cristo por la fe en vuestras mentes. Habite, habitar, el verbo katoikeo significa hacer morada permanente. Imagine, ¿qué pasaría si Cristo morara permanentemente en tu mente? ¿Verdad que algunos pensamientos no aparecerían por ahí? ¿Sí o no? ¿Verdad que algunos razonamientos no aparecerían por ahí? ¿Verdad que algunas conversaciones no estarían por ahí? No solamente Pablo quiere que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, sino que además quiere que Cristo more en nuestra mente, tenga una morada permanente, se quede allí para siempre. Recuerde que Pablo involucrará en el capítulo 3 a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre. Y los tres están interesados en la vida tuya. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y sigue diciendo, versículo 17, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, ¿cómo dice? De comprender, catalambano, de atrapar, de capturar. Como cuando estamos jugando pelota. ¿Han jugado pelota alguna vez? ¿Han jugado pelota o no han jugado pelota? Imagínense que dieron un batazo, compadre. Y la pelota va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y usted es el centerfield. Y corre, 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 corre. Y en el último momento, la pelota se va. Usted da un salto por encima de la grada, mamacita linda. Y ¡pa! Agarra la pelota. Oiga, se acaba el mundo, compadre. Eso es catalambano. Que usted pueda capturar, pueda atrapar. ¿Qué cosa dice el versículo? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, va a hablar del amor de Dios. Conocer es ginosco. Tenga una experiencia real, una experiencia cotidiana, una experiencia práctica, una experiencia diaria, una experiencia personal, una experiencia íntima con la persona de Dios. Ese es el conocimiento que salva. Dice Jesús, y esa es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocimiento es por experiencia, por relación. No es lo mismo decir, hablé con el Señor, estuve con el Señor, me relacioné con el Señor, que decir, me hablaron del Señor. ¿Sí o no? No es lo mismo hablar de un toro negro que usted ir delante y el toro atrás. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo hablar del matrimonio que estar casado. ¿Sí o no? Y me decía el Señor, mire, yo tengo algunos problemas con esta mujer. ¿Y cuáles son tus problemas? Ella cocina muy bien. Eso no es un problema. A mí me gusta mucho. Tampoco es un problema. Yo estoy enamorado de mi mujer, pero digo, tampoco es un problema. Tú me dijiste que era un problema. ¿Cuál es el problema? Dice, ella nunca me dijo que roncaba. Y esta mujer ronca. Digo, qué barbaridad. Oye, tú eres un abusador. Ponte tapones en los oídos entonces. Y si voy a pasar la vida entera con tapones en los oídos, bueno, pues llévala a un lugar que le corrían esa cuestión. Mira, venden una cosita para ponerse en la nariz. Pero ese es tu problema. Yo la quiero y todo, pero no puedo dormir. Entonces no me quiero ir a otro cuarto porque ella me dijo, no, el consejero dijo que si te va a otro cuarto es infidelidad. Qué barbaridad. Dice, pues ni aquí ni afuera, ¿qué es lo que está pasando?
La pregunta que le hago: ¿verdad que solamente se conocen dos gente que están juntas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted necesita relacionarse más estrechamente con el Señor, pasar más tiempo con el Señor. Señores, no es lo mismo decirle, esta mañana estuve hablando con mi Señor, que decir, yo leí un libro acerca... No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Dice el apóstol Pablo, para que sean capaces de capturar, sean capaces de relacionarse íntimamente con el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y último, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. La frase significa, para que tengan una madurez espiritual de altura, para que tengan una madurez espiritual que nada pueda mover. En resumen, Pablo lo que está diciendo es, número uno, estoy orándole a Dios para que, uno, ustedes sean habilitados, ustedes sean fortalecidos, ustedes sean capacitados por el Espíritu Santo en sus mentes, fortalecida su voluntad, aclarada su conciencia. Y no solo eso, número dos, para que el mismo Cristo venga a habitar con ustedes permanentemente en sus mentes, en lo profundo de su ser. Y número tres, para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, alcancen una madurez espiritual tan grande que su relación con Dios sea tan real, su relación con Dios sea tan práctica, tan cotidiana, su relación de Dios con Dios sea tan diaria, tan viva, tan de verdad, que la gente que se relacione con ustedes notarán que tienen una mente distinta, tienen una voluntad fortalecida, ustedes son diferentes. El testimonio de la vida de ustedes dirá que verdaderamente conocen a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora la pregunta es, ¿por qué ese afán del cielo? ¿Por qué ese afán de que tenga esa relación tan estrecha con Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Están listos? Esto es caliente lo que viene ahora. ¿Están listos o no están listos? ¿Están listos o no están listos? Entonces vayamos ahora al sermón de ahora. ¿Por qué tiene que producirse eso? Es imprescindible que eso ocurra, porque lo que está en juego es demasiado grande. San Juan 16, versículo 8. Mire lo que dice Jesús. Y aquí empezamos la parte hermosa. ¿Cómo dice el versículo 8? San Juan 16, 8. El Señor Jesús dice, y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo. Convencerá. Ahí está la palabrita clave. ¿Qué quiso decir Jesús con la frase convencerá? El verbo elenco que Jesús usa allí significa, número uno, dejar convicto. Número dos, convencer de error. Tres, avergonzar, deshonrar, refutar, reprobar, amonestar, reprender, regañar, reprochar, demostrar, hacer manifiesto. El Espíritu Santo viene para convencer al mundo de todo esto. Lo curioso es que el Espíritu Santo trabaja con las personas a través del testimonio de los cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Mateo 24, 14? Y será predicado este evangelio por testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio en el Evangelio de Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús, presentar las pruebas a favor de Jesús, presentar las evidencias y las pruebas que dicen que Jesús es real, que Jesús está vivo porque hizo algo en mi vida que te inspira a ti a buscarlo a Él. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y ahora la cosa se pone buena. Porque ese testimonio y esa evidencia es la que desenmascara a Satanás y enfoca y enfatiza a los seres humanos para que tomen una decisión. O aceptan a Cristo y se salvan, o rechazan a Cristo y se pierden. ¿Buscamos un ejemplo en la Biblia? Busquemos un verbo en hebreo que significa lo mismo. Génesis 6, versículo número 5. Versículo 3. Rapidito. Vamos rapidito porque este verbo se repite. Hay una serie que grabamos el año pasado que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. Hablamos de Noé. Traten de conseguir esa serie. Está en la página nuestra, lavozdelconsolador.org, gratis. La pueden bajar gratis. Génesis capítulo 6, versículo número 3. ¿Cómo dice?
Y dijo Jehová, ¿qué cosa? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120 años. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. ¿Quién fue el instrumento del Espíritu para predicar en ese tiempo? Noé. ¿Quién era el modelo de Dios para mostrarle a los antediluvianos? Noé. ¿Quién era la persona de Dios para mostrarle al mundo la salvación y la vida eterna? Noé. ¿Quién fue la clave del cielo para amonestar a esa gente? Noé. ¿Quién fue el ejemplo que Dios usó para inspirar a los antediluvianos? Noé. Y le pregunta, ¿quién condenó a los antediluvianos? Noé. Hebreos 11:7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Querido, no es predicar un mensaje, es ser un mensajero. Tu vida debe ser la inspiración. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo dice? Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué dice? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pregunto, ¿dijo Jesús que en este tiempo será como los días de Noé? ¿Sí o no? Sí. ¿Es este tiempo como los días de Noé, sí o no? Sí. Tercero, ¿necesita el Señor nuevos Noés hoy día? Sí, y también necesita Noelia. No sé el nombre de la esposa de Noé, vamos a ponerle Noelia. ¿No le parece? Pero no es un asunto de una persona ni de dos personas, es un asunto de una familia. Noé y su familia, eres tú y tu familia, la gente que Dios necesita. No es hablar de un mensaje, es ser mensajero. El testimonio tuyo, el testimonio de tu esposa, el testimonio de tus hijos condenará a este mundo y nos mostrará al mundo que Dios es real y es veraz. Noé vivió en medio de la peor generación que hubo en el pasado y se mantuvo firme y fiel por encima de las circunstancias. Y Noé y su familia condenaron el mundo antediluviano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Recibiréis poder. Dios te dará ese poder para mostrar en tu vida el ejemplo de la vida de Noé, el ejemplo de la vida de Cristo. Eso es lo que condenará al mundo. Eso es lo que cambia los corazones. Eso es lo que hace que la gente sienta el anhelo de la salvación. Que se ve en la vida tuya, la vida de Jesús, como hace el Espíritu Santo. Aquí me detengo. ¿Esto es coherente o no es coherente? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted pide a Dios el Espíritu Santo, usted está diciendo, Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, quiero ser transformado. Señor, quiero ser una persona arrepentida. Señor, quiero que haya un cambio completo en mi vida. Cuando usted dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, está diciendo, Señor, yo quiero ser la inspiración para los demás. Cuando usted pide ser lleno del Espíritu Santo, está diciendo, Señor, yo quiero ser el ejemplo y el testimonio que condene al mundo que no se arrepiente. Quiero ser el ejemplo, el testimonio y la inspiración para aquellos que quieren alcanzar salvación y vida eterna. ¿Se entiende o no se entiende? No es recibir el Espíritu y poder para hacer maravillas, no. Las maravillas vienen después, porque Dios es todopoderoso. Aquí podríamos pasar una mañana contándole maravillas que he visto en mi vida. Pero pienso que en lugar de contarle maravillas, es necesario que usted entienda a lo que usted se está abocando. ¿Tiene Dios poder para salvar, sí o no? Sí. ¿Para sanar? Dios tiene tanto poder que hasta tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Se entiende, queridos? ¿Se entiende o no se entiende? 32 años caminando con Él, viendo maravillas y milagros que son increíbles, sencillamente increíbles. Dios es todopoderoso, pero Él necesita dar un testimonio con la vida tuya. No con palabras, sino con tu ejemplo. San Juan capítulo 8, versículo 9. Busquemos ese verbo elenco en otras circunstancias para ver si es cierto que tiene ese valor semántico, ese valor gramatical. San Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? Pero ellos, ¿qué cosa? Al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué dice? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo se sentían ellos? Acusados por su conciencia. Elenco. Mi pregunta: ¿qué le dijo Jesús a esos que venían a apedrear a la mujer que cometió adulterio? Bueno, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Cuántos estaban libres de pecado? Ninguno. Había un solo libre de pecado ahí.
¿Quién era? ¿Quién condenó a esa gente? El Señor Jesús. Qué cosa linda. Imagínense que usted sea el instrumento del Señor. Que Dios le conceda su gracia, su poder y su espíritu para que la vida tuya sea limpia, santa y consagrada. No importa el demonio que fuiste en el pasado. La sangre de Cristo no limpia de todo pecado. Y que ahora te use a ti como una inspiración. ¿Cómo se sintieron aquellos señores? Acusados, reprendidos, condenados por la presencia del Señor Jesús. Yo pregunto, ¿tiene sentido o no tiene sentido esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí. Ese es el evangelio que el Señor anda buscando. Que el que vive contigo en el mismo cuarto vea que tú eres una persona de Dios. Que los que comen contigo en el mismo comedor vean que tú eres una persona de Dios. Que cuando están en un examen tú no andas buscando la forma de hacer un... Mamacita linda, mamacita linda, mamacita linda. Disculpe, mejor sigamos con esta cuestión. Ay, mamacita linda. Es que son muchas cosas que uno se recuerda y entonces mejor sigamos con esto porque son tantas las cosas que uno ha visto. ¿Sí o no? En momentos, mi mamá decía que una gente se conoce, número uno, o cuando va a un paseo a la playa, o número dos, cuando tiene un examen. Cuando era niño y estábamos en una escuela, bueno, estábamos en una escuela, mejor sigamos. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 24. Sí, porque aquí el tiempo no perdona, ya tenemos que terminar. Primero de Corintios 14, 24. El mismo verbo, ¿en qué manera se usa? Primero de Corintios 14, 24. ¿Cómo dice el verso 24? Pero si todos profetizan, ¿y qué dice? Y entra algún incrédulo o indocto, ¿qué dice ahora? Por todos es como convencido, por todos es juzgado. Elenco. Ellos van a ver el testimonio de la vida de ustedes cuando vienen a la iglesia. Van a ver cómo son ustedes. El Espíritu Santo vendrá para convencerle a ustedes. ¿Cómo? Por el testimonio de esta persona. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Te gustaría ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te use a ti para convencer a la gente? Recuerda que convencer significa dejar convicto. Significa presentar las pruebas y las evidencias en el tribunal, que no tienen excusa para rechazarla. Pero las pruebas y las evidencias en el tribunal es la vida tuya. En un mundo de pecado y de maldad, donde Satanás le llaman el príncipe de este mundo, hay personas que son de Dios, que son fieles, sinceros y consagrados. Esa es la evidencia del cielo. Esa es la prueba en el juicio, que no le da disculpa a los demás para perderse. Aquí me detengo. Sinceramente, ¿quisiera usted ser el instrumento del Espíritu como Noé para amonestar a un mundo que está en pecado y en rebelión? Sinceramente, ¿te quiere ser esa persona? ¿Aceptó Noé el llamado de Dios? ¿Había llovido alguna vez? ¿Y entonces? Dice Hebreos capítulo 11, en cosas que aún no se veían, ¿le creyó Noé a Dios? ¿Sí o no? Le creyó. Siempre me gusta hacer esta referencia porque un día la hice con mis hijos y se rieron tanto. Imagínense en la época de los antediluvianos, los hijos de Noé buscando el significado de la palabra diluvio. Esa palabra no existía. Así que entraron a Google y pusieron ¿qué significa diluvio? Y Google le dijo, no sabemos qué es eso. ¿Sabía la gente lo que era diluvio? ¿Noé creyó? Aquella vez se destruyó con agua. ¿Y ahora con qué se va a destruir? ¿Se ha destruido alguna vez este asunto con fuego? Tenemos un modelo, Sodoma y Gomorra. ¿O no? Sí. Bueno, a usted le gusta el chisme y a mí me gusta contárselo. Vamos al libro de San Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, mire qué cosa linda. Segunda de Pedro, vamos rapidito. Segunda de Pedro, versículo número 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice el 3, sabiendo primero esto, ¿qué cosa? Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Y qué dice ahora? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, ¿qué dice? Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, ¿en qué dice la Biblia? En agua, el diluvio. Pero, dice el apóstol Pedro, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mi pregunta: ¿está diciendo Pedro que así como Dios acabó con los antediluvianos con agua, acabará en el futuro con fuego? ¿Lo está diciendo, sí o no? Y antes de que esa destrucción venga, y antes de que fueran destruidos los antediluvianos, ¿levantó Dios a Noé con su familia, sí o no? Pues antes que venga ese diluvio de fuego, Dios te está levantando a ti con tu familia para decirle a ese mundo de pecado allá afuera que Dios tiene un pueblo en la tierra y tú eres parte de ese pueblo, y tu vida muestra a una persona que es del cielo pero está en la tierra y que se viene pronto para buscarte. Es el testimonio de tu vida, es la experiencia de tu vida, es lo que tú eres, no lo que tú dices. Eso es lo que condenará al mundo o ayudar a salvar al mundo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Somos rápidos para comprar muchos libros, pero somos lentos para leer esos mismos libros. Somos rápidos para tener muchas versiones de la Biblia, pero se nos hace difícil hacer el año bíblico. Entonces, ¿cuál es el relajo? Queridos, ¿ha hecho Dios todo lo que es posible? ¿Ha dado Dios todo lo necesario para que vivamos vidas victoriosas, que honren y glorifiquen su nombre? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Entonces demos un paso al frente y digamos: heme aquí, envíame a mí. Déjenme comenzar a aterrizar. Elenco. Santiago capítulo 2, versículo 9. Santiago 2, 9. Santiago capítulo 2, versículo 9. Qué privilegiados somos. ¿Cómo dice el verso 9? Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué cosa? Cometéis pecado, ¿y qué dice ahora? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Otra vez el mismo verbo, en la misma relación. Número 1, amonestar, reprender, señalar, dejar convicto, presentar las pruebas, presentar las evidencias donde no hay disculpa ni excusa en el asunto de la perdición. Nosotros somos los instrumentos y las herramientas del cielo, los testimonios de Dios para presentarle a un mundo de pecado y de maldad. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Dice el verso 9: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Y qué dice ahora? Y convencer a los que contradicen. ¿Cómo? Por tu testimonio, por tu experiencia, por tu vida. Y yo le pregunto, jóvenes, ¿le gustaría a ustedes recibir poder? ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría estar completamente sumergido en el Espíritu del Señor? ¿Le gustaría sumergirse en el río de su Espíritu, como dice Ezequiel? Yo quisiera ver en pie a todos los que quisieran esa experiencia. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, cuando el Espíritu Santo se adueña de tu vida, cuando el Espíritu Santo es el rector de tu mente, cuando el Espíritu Santo se adueña de tu ser, ya tú no puedes ser la misma persona. Es que ya no es igual. Es que los resultados de tu existencia hacen posible que otros sean cambiados y transformados. ¿Se imaginan ustedes que los jóvenes decidan hacer eso? El primer día estamos hablando de qué. Dios andaba buscando a cuántas personas. A una. Aquí hay más de una. La pregunta es: ¿quiere ser usted esa persona? ¿Le gustaría que el fuego del Espíritu quemara toda la escoria de su vida? ¿Se atreve usted a hacer la diferencia en su lugar? ¿Sí o no? Cuando llegue a su cuarto, cuando llegue a su casa, revise sus cosas.
y hágalo con oración. Y pregúntele a Dios qué cosa puede haber en su casa que deshonra el nombre de Dios. ¿Qué cosa puede haber en su vida que está en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué puede estar haciendo? Escuchen esto. A ver si este versículo está en su Biblia. En Deuteronomio capítulo 7, oiga lo que dice el versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es, ¿qué cosa? Anatema. Revise las cosas que tiene en su casa. Revise las cosas que usted tiene. Y el Espíritu le guiará en saber si eso honra o no honra a Dios. Si usted decide ser lleno del Espíritu Santo, tiene que permitir que el Señor lo santifique completamente. La pregunta la hago de nuevo. ¿Está usted decidido, decidida a dejar que el Espíritu le santifique por completo? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 24. Mire la promesa de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 24. Ay, queridos muchachos y muchachas, si ustedes decidieran firmemente mantenerse ahí en esa óptica, cuántas maravillas haría Dios. Dice el versículo 24, fiel es el que os llama. ¿Qué dice? El cual también lo hará. En Tito capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo sigue usando el mismo verbo. No se preocupen que ya estamos terminando. Tito capítulo 1, versículo 13. El mismo verbo en eco. Dice el verso 13, Tito 1, 13. Este testimonio es, ¿cómo dice? Verdadero. Por tanto, ¿qué dice ahora? Repréndelos, ¿cómo? Duramente, para que sean sanos. ¿Cómo los reprendo duramente? Consagrándome cada día más. ¿Se entiende? ¿Cómo los reprendo? Mostrando cada día más la santidad de Cristo en mi vida. No es diciéndole palabras, es mostrándole la santidad. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se atreve usted a hacer esa decisión? Cada día consagrarse más a Dios. No hable tanto de lo malo que hace la gente. No hable tanto de cómo la gente falla. No hable tanto de la oscuridad que la gente tiene. No hable tanto de lo malo. No. El que habla de lo malo, piensa en lo malo, se mete a lo malo. Hable de la luz de Cristo Jesús. Hable del poder de Dios. Hable de la santidad del Señor y la oscuridad desaparece y el mal se va porque brilla el sol de justicia. Cristo Jesús. Repréndalo así. A Cristo lo crucificaron y lo odiaron porque era santo, ¿o no? Y no soportaban su santidad. Es más, hubo un momento donde se taparon los oídos y lo agarraron y salieron corriendo. ¿Recuerdan a Esteban? Cuando dijo, veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Se taparon los oídos y lo agarraron y lo tiraron y empezaron a apedrearlo. Así mismo repréndenlo, con una vida de santidad. ¿Todavía quieren mantener la decisión? Ustedes son una cosa seria. Capítulo 2, versículo 15. Tito. Esto habla y exhorta. ¿Y qué más dice ahora? Y reprende. ¿Con qué dice? Con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué significa con toda autoridad? Que tú eres el ejemplo y el modelo que ellos deben seguir. Qué cosa linda. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Disculpen, a mí me gusta la Biblia. Pero bueno, vamos a terminar. Primera de Timoteo 5:20. El mismo verbo, o sea que no es un invento. Dice el versículo 20, a los que persisten en pecar, ¿qué cosa? Repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué cosa? Teman. Cuando uno está en la universidad uno sabe quién es quién, ¿sí o no? Quién tiene cacho, quién no tiene cacho, quién cojea, quién no cojea, ¿sí o no? O fachula o así, ¿sí o no? Yo pasé mis años en una universidad, primero como estudiante, después como estudiante y profesor, y después como profesor. Viví en la universidad, tenía mis hijos ahí también.
289 alumnos tenía, y era preceptor, yo fui preceptor también, y el número 290 era Andresito cuando nació. Y yo vivía con la única mujer que había en el internado era mi esposa, porque la casa del preceptor estaba pegada con el internado de varones. Imagínense si he oído cosas y si he tenido que vivir cosas. Pero yo aprendí que la mejor manera de corregir a un muchacho es mostrándole con tu vida lo que él debe ser. La palabra autoridad es muy clave. Autoridad no es más que influir sobre los demás para que ellos hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Los padres que tienen autoridad le muestran el ejemplo a sus hijos de lo que los hijos deben ser. Eso es autoridad. ¿Tú eres un cristiano? Pues muéstrale tu vida cristiana, santa y consagrada, y ellos se van a inspirar en la vida tuya. Siempre te van a estar mirando. Si eres un bandido, te fastidiaste. Pero si eres una persona cristiana y consagrada, entonces se inspirarán en eso. Yo quisiera orar en forma muy especial, y no lo haga por asuntos de psicología. A mí no me gusta esa cuestión. Si usted es joven, perdonen los que no son tan jóvenes, si usted tiene 30 años o menos, venga aquí al frente conmigo para que nos arrodillemos y vamos a orar a Dios para que el Santo Espíritu descienda en tu vida y desde hoy el Señor te lleve por un camino más eminente para reflejar en ti la belleza de su santidad. Venga aquí al frente conmigo. Si usted no tiene 30 años o menos, arrodíllese donde usted está, pero déjeme orar por estos muchachos. Adelante, pueden pasar aquí al ladito, por favor. Adelante. 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 Mi amigo. Alabado sea Dios. Adelante, ¿no? ¿Excelencia, nos arrodillamos? ¿Y cómo se llama usted? Abigail. Abigail. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este lindo fin de semana que hemos pasado en su presencia. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por esos jóvenes y jovencitas que han viajado para venir a este lugar y recibir poder de lo alto. Señor querido, permita que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y ellas, y que desde hoy sus vidas se conviertan en el ejemplo, la inspiración, oh Dios, en la herramienta del cielo en las manos del Espíritu para convencer a otros de la venida pronta de Cristo Jesús. Que cada uno de ellos, Señor, sea inspirado a estudiar la Biblia, a orar, a buscar su presencia. Que cada uno de ellos y ellas, Señor, sienta amor por su palabra. Que cada uno de ellos y ellas sean visitados por el Espíritu con su espada bendita y puedan ser cortadas todas las cadenas, todas las amarras que el enemigo haya puesto y puedan ser libres para la gloria y la honra de su nombre. Y ahora, Señor, como ministro del Evangelio le ruego que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de los directivos de CYC. Que cada día usted los sostenga con su mano poderosa. Que cada día reciban luz del cielo, conocimiento de su verdad. Que cada día sean un ejemplo inspirador y un modelo para los jóvenes. Que no solo enseñen de palabra, pero sí enseñen por testimonio, por ejemplo. Que puedan mostrar en sus vidas la santidad de Cristo Jesús. Que ellos puedan ser, oh Padre, esos instrumentos del Espíritu para convencer a un mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y que ellos, como Noé, puedan ser firmes y fieles, no importa el tiempo que transcurra. Que a través de ellos, Padre eterno, la gente pueda conocerle mejor y más claramente a usted, al Señor Jesús, y puedan conocer y entender más claramente la belleza, la santidad y la obra hecha por el Santo Espíritu. Señor, pedimos una bendición especial también sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la internet en cualquier lugar del mundo, pero también aquellos que nos escuchan a través de la radio o ven el programa a través de la televisión. Que ellos y ellas también, jóvenes y adultos, puedan, querido Padre,
ser investidos con poder de lo alto para proclamar un mensaje, no de palabras, pero sí por testimonio, que convierta, que convenza, que transforme a un mundo de pecado y de maldad. Arrodillados, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, perdón por el tiempo perdido, perdón, Señor, por la vida que hemos vivido que posiblemente no ha honrado y glorificado su nombre. Pero Dios, agradecemos esta linda experiencia, agradecemos por su palabra, agradecemos por darnos a Jesús, agradecemos por el ministerio del Espíritu Santo y agradecemos por el cuidado y la protección que los ángeles han tenido con nosotros. Cuídenos de nosotros mismos, Señor. Protéjanos de Satanás y sus demonios. Y permita, Dios, que nada ni nadie nos aparte de usted, y que desde hoy nuestros ojos se fijen en usted. Que desde hoy nuestra vista se pose en Jesús, y que seamos cada día transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Como Juan el Bautista, que demos testimonio, Señor, de la luz, para que la gente crea en Cristo Jesús y alcancen salvación y vida eterna. Gracias, Dios, por esta linda experiencia. Rogamos, anhelamos, suspiramos para que su Espíritu haga morada permanente junto a Jesús y a usted, Padre Eterno, en cada joven, en cada jovencita, y que nada ni nadie los aparte de usted. Es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.